Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos varios temas de los que comentar al respecto sobre Fernando Alonso, sobre Alex Palou, sobre relaciones que hay dentro de la parrilla de la Fórmula 1 y muchísimo más. Así que no me voy a entretener más, vamos a dar comienzo con este vídeo. Simplemente recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas de los cuales vamos a tratar, por si queréis saltaros alguna parte e ir directamente a vuestro momento de elección, a vuestro tema de elección. Lo podéis hacer haciendo uso de ese índice detallado con donde comienzan cada uno de los temas. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo primero por uno de los temas que habéis podido ver en el titular y la miniatura de este vídeo. Vamos a hablar con respecto a Fernando Alonso y con respecto a su futuro lejos de la Fórmula 1, porque sabemos que ahora mismo obviamente está en la categoría y le quedan posiblemente mínimo 2 años. Es posible que le queden con el equipo Aston Martin y luego ya se vería. Eso es lo que le queda a Fernando Alonso ahora mismo en la Fórmula 1, pero por supuesto ya también se llega a plantear lo que puede llegar a ser fuera de la Fórmula 1 cuando ya sí que llegue ese momento de retiro absoluto. Y digo de retiro absoluto porque ya sabemos que Fernando Alonso después de la temporada 2018 se retiró, pero fueron únicamente 2 temporadas, esas temporadas 2019 y 2020. Durante 2020 ya se anunció su regreso para 2021 acabar regresando en ese equipo Alpine. Luego estuvo allí 2 años y ahora mismo está en el equipo Aston Martin. Probablemente Aston Martin será ese final, es la última escudería en la que esté en Fórmula 1 y después pues tendrá que ver. Y sabemos además, que lo ha comentado en muchas ocasiones, su futuro Fernando Alonso sigue siendo por las carreras, sigue siendo pasar por las carreras. Ya le hemos visto en algunas ocasiones hablar al respecto sobre que le gustaría seguir ligado de alguna forma al equipo Aston Martin, porque es algo que además al equipo le vendría bien y es un proyecto en el que él confía. Y lo ha dicho en muchas ocasiones y aquí lo hemos comentado, a largo plazo, que es un proyecto largo plazo, es un proyecto que a lo mejor no ganan este año, por supuesto, a lo mejor no ganan el que viene, que también es el objetivo, a lo mejor no ganan en 3, 4 años, pero que es un proyecto a largo plazo, que se está construyendo algo grande y eso es lo que Fernando Alonso, lo que le motivó a llegar al equipo Aston Martin y siempre lo ha comentado, ¿no? Que quiere seguir ligado a este equipo en un futuro. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero quiere seguir corriendo, pese a seguir ligado a Aston Martin, quiere seguir corriendo en otro tipo de categorías. Eso lo ha comentado en muchas otras ocasiones Fernando Alonso y efectivamente en este momento tenemos que hablar acerca de ello, porque ¿qué pasará cuando Fernando Alonso se retire? ¿Qué categorías le podremos llegar a ver disputar? ¿Qué categorías le podremos llegar a ver corriendo? Pues Fernando Alonso lo ha dejado claro y una categoría a la que le gustaría volver a disputar, en la cual ya ha estado, es el WEC y sobre todo menciona Le Mans. Incluso para las 24 horas del Le Mans dice que lo podría llegar a intentar compaginar con la Fórmula 1, que sabemos que en los últimos años la FIA está haciendo un esfuerzo, a veces lo han conseguido y a veces no, porque las 24 horas de Le Mans no coincida con un gran premio de Fórmula 1. Entonces lo que comenta es eso, que si ya en su día pudo compaginar la WEC con la Fórmula 1, compaginar únicamente las 24 horas de Le Mans con la Fórmula 1 es claramente posible. Así que le veremos de nuevo en esas 24 horas de Le Mans, veremos qué es lo que ocurre en ese futuro, pero eso es lo que nos comenta Fernando Alonso y que la verdad que es algo que a mí me gustaría ver. Ya ha conseguido ganar en 2 ocasiones las 24 horas de Le Mans, por supuesto se fue al mejor equipo para ganar esas 24 horas, pero igualmente había 2 coches de Toyota y consiguió ganar en las 2 ocasiones. Consiguió también consagrarse como campeón del mundo de la WEC en la temporada que disputó entera, y eso es lo que llega a decir Fernando Alonso, ¿no? Que incluso podría llegar a disputar. Por ahora no piensa en ese retiro, pero cuando llega a retirarse de la Fórmula 1, además lo que comenta es eso, regresar a las 24 horas de Le Mans, que sabemos que al final es algo que va a pasar, sabemos que es algo que tiene que ocurrir, el retiro de Fernando Alonso antes o después, y sobre todo además también sabemos que Fernando Alonso va a seguir disputando carreras, porque a principio de temporada, por ejemplo, ya nos lo comentó en unas declaraciones cuando se estaba preparando para esta temporada 2023, ya lo estuvo mencionando. Yo os he dicho en muchas ocasiones e incluso ya le ha tentado también el organizador del Dakar. Yo siempre he comentado que a Alonso yo le veo regresando al Dakar. ¿Por qué? A las 24 horas de Le Mans o incluso al WEC le veo volviendo, porque es una categoría la cual ganó, la cual disfrutó y la cual tendrá muy buenos recuerdos. Entonces y es una categoría histórica, entonces creo que si se le da la oportunidad puede regresar, pero creo que una categoría la cual no ganó, que fue el Rally Dakar, que estuvo cerca de ganar una etapa, pero por supuesto se quedó muy lejos de poder ni siquiera disputar por la victoria del Rally Dakar, pero que era completamente lógico, que el Rally Dakar no es sencillo y tampoco tenía el mejor coche
coche para hacerlo y estuvo bastante bien, rindió bastante bien para hacer además su primera vez. Creo que le gustó mucho la experiencia y va a querer ganarlo. Ya lo han tentado, como digo, desde esa organización, ya mencionaron que el día que Alonso quiera, esto lo mencionaron hace también un par de semanas, le dijeron que el día que Alonso quiera estará invitado, por supuesto, a volver, que no es que el Rally Dakar le vaya a invitar como tal, ¿no? Pero bueno, que sí que tienen las puertas abiertas y estaría encantado desde el Dakar para verle regresar. Creo que se le daría la oportunidad en muchos equipos posiblemente, y comentaron eso desde el Rally Dakar, que cuando deje a Aston Martin, porque comenta, creo que le quedan un par de años en Aston Martin, cuando lo deje puede llegar a regresar. Yo creo que el Dakar es inevitable, creo que el Dakar le vamos a ver volver y veremos si lo acaba ganando en algún año. El Dakar se puede correr durante muchos años y necesitas también un tiempo de aprender también cómo funciona y demás, porque al final es un rally, es que es completamente diferente a lo que es la Fórmula 1. El Mundial de Resistencia también es diferente, pero es que es un paso casi intermedio, un paso más cercano a la Fórmula 1 por lo menos que el Dakar, que es completamente diferente. Así que bueno, yo creo que el Dakar le volveremos a ver sin lugar a dudas, y él habla de esas 24 horas de Le Mans, que además recordemos también que esas 24 horas de Le Mans se ha hablado en muchas ocasiones, porque es que los dos pilotos lo han comentado, de juntar a Verstappen con Fernando Alonso. Eso lo han dicho en muchas ocasiones entre ambos. Han hablado de esa posibilidad que hay de que lleguen a correr juntos las 24 horas de Le Mans. Están abiertos a ellos. Alonso ha dicho en muchas ocasiones que le encantaría. Verstappen ya ha mencionado en muchas ocasiones que una categoría que quiere correr fuera de la Fórmula 1, que sabemos que tiene esa intención, ¿no? También Verstappen no va a ser un piloto que corra Fórmula 1 y se retire y desaparezca. Max Verstappen es un piloto que ha dicho que quiere correr también en otro tipo de categorías. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el Mundial de Resistencia, y sobre todo para correr esas 24 horas de Le Mans, y ha abierto también esa puerta, esa posibilidad de correr con Fernando Alonso. Sería una dupla impresionante, entonces podríamos llegar a verlos a lo mejor en un futuro corriendo juntos en esas 24 horas de Le Mans. Sería algo impresionante de ver. ¿Con quién más podrían disputarlo? Bueno, pues un día Max Verstappen llegó a hablar acerca de correr con su padre las 24 horas de Le Mans. Yo veo complicada esa unión de los Verstappen, y más aún además juntando con Alonso. Quiero decir, yo creo que Jos Verstappen no le veo corriendo. No lo sé, pero yo creo que no le veo corriendo. Ya más allá de ahí, pues bueno, luego cualquier otro piloto que ahora mismo esté corriendo también el Mundial de Resistencia, o quizás se les une otro piloto de Fórmula 1. Bueno, eso sería ya algo más extraño, ¿no? Pero bueno, que sería una posibilidad que tendríamos ahí, y Fernando Alonso abre mucho esa posibilidad de regresar a las 24 horas de Le Mans. Lo que dice textualmente, y pasamos de tema, es: puedes hacerlo a la vez, las 24 horas de Le Mans y la Fórmula 1. Yo disputé el Campeonato del Mundo de Resistencia y el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Creo que ambos campeonatos, así que ¿por qué no se podía hacer solo una carrera? Cuanto más corres, cuanto más conduces, mejor eres. En lugar de estar en un restaurante o en una playa, si estás detrás de un volante, eso será una ventaja para ti en un momento de tu carrera. Que eso también es una de las razones por las que Alonso siempre repite que ahora mismo es mejor piloto de lo que lo era anteriormente, ¿no? Porque siempre está haciendo esto, haciendo lo otro. Cuando muchos están de vacaciones, Alonso mínimo está en el karting, entonces también es algo por lo que siempre ha dicho que él se siente mejor piloto de lo que lo era antes. Pero bueno, que no cierra esa posibilidad a regresar a las 24 horas de Le Mans, eso es lo que ha comentado. Vamos a pasar de tema, y tenemos que hablar en esta ocasión acerca de la relación que tienen Christian Horner y Toto Wolff. Una relación entre Christian Horner y Toto Wolff que ya sabemos que siempre es frenética, es una relación que siempre se están tirando de los pelos, y lo que comenta ahora Christian Horner lo ha desvelado, que bueno, es algo que obviamente ya sabíamos, pero esto lo ha comentado en un podcast en el que ha participado, es que esa relación es real, que no lo hacen por el show, que no lo hacen por el documental de Netflix, que hay mucha gente diciendo, yo creo que esto es para potenciar el documental de Netflix, que no es así, que la relación entre ellos dos es como se ve también en ese documental y como se ve en las cámaras, y lo que ha comentado incluso es que cree que está bloqueado hasta en su teléfono para que no puedan recibir conversaciones, pero que dice incluso textualmente: sería aburrido si todo el mundo se ama. Así que Christian Horner confirma que la relación entre los dos jefes de equipo, entre el del Mercedes y entre el de Red Bull, es como se ve en pantalla. Eso es lo que nos ha comentado Christian Horner. Sobre todo esta relación de tirarse de los pelos se potenció a partir de 2021. Quiero decir, anteriormente también estaba ahí, porque entre los jefes de equipo, pues también obviamente siempre quieres defender tus propios intereses de tu equipo, pero sobre todo se potenció en ese 2021 por toda la tensión que hubo entre Red Bull y Mercedes. Además, también ahí yo creo que estuvo un poco potenciado Red Bull, que les encanta jugar de esa forma, quiero decir, de intentar
llevar al extremo al rival, intentar tocarle siempre la puerta, intentar ahí siempre meter el dedo en la llaga. Creo que eso les gusta mucho a Red Bull y es lo que hicieron en ese 2021 para sacarles un poco de quicio, y además Mercedes llevaba muchos años de dominio sin rival. Entonces cuando estaba la rivalidad siempre se hablaba, además recuerdo muy bien en esa temporada, ¿no?, cuando se hablaba de esa rivalidad que años anteriores habían tenido Mercedes y Ferrari, se decía siempre de nunca había llegado hasta tal extremo. Pero es que esa rivalidad de Mercedes y Ferrari, entre que Ferrari obviamente no les metía ese dedo en la llaga, Ferrari nunca les puso contra las cuerdas realmente. Por eso esa rivalidad pues no llegaba hasta el punto en la que llegó contra Red Bull y Mercedes. Creo yo que es mi opinión. Creo que es la primera vez que realmente se vieron contra las cuerdas, que realmente se vieron que podían perder, y por eso también se salió un poco ya de madres. Pero es que esa mala relación venía de antes entre Toto Wolff y Christian Horner y ha seguido, incluso ahora que ahora mismo está Red Bull dominando, ha seguido. Por supuesto no hay tanta tensión entre los equipos, pero los dos no es que se lleven especialmente bien. Y eso es lo que nos comenta el jefe del equipo de Red Bull, eso es lo que nos comenta el británico, que esa mala relación es real. Esto lo ha confirmado en un podcast que ha participado que se llama Pardon My Take, y lo que ha dicho es aburrido si todo el mundo se ama. Tiene que haber una rivalidad y tiene que animar a la gente. Creo que está bloqueado en mi teléfono, pero está bien, hay competencia sana y es bueno tener rivalidad en este deporte. Mientras lo que él mismo dice, mientras que la competencia sea sana, mientras que haya rivalidad, la competencia sea sana y se lleven hasta el extremo ambos, yo lo veo mejor imposible, siendo sincero. Además son dos equipos que por supuesto ya estamos viendo los rendimientos que están teniendo este año, son dos equipos que desde luego son de los mejores siempre. Red Bull ya sabemos obviamente cómo han empezado este campeonato, pero yo incluso desde el invierno siempre dije que al final Red Bull, el equipo al que más tenía que temer, por supuesto en su momento no me esperaba la mejora de Aston Martin, ahora McLaren ha mejorado mucho también, pero yo siempre dije que un equipo que que Red Bull tenía que temer sí o sí, incluso ahí en ese momento que se hablaba de, oye, ¿y si Ferrari consigue volver a dar un paso adelante y estar ahí peleando con Red Bull? Porque recordemos que 2022, aunque Ferrari pierde mucho terreno, lo acaban siguiendo siendo el segundo mejor equipo por delante de Mercedes. Yo ya durante ese invierno os decía que el equipo el que más había que temer por parte de Red Bull era Mercedes, porque hacen muy bien las cosas esos chicos. Os dije a principio de temporada, a lo mejor al partir de la cuarta, quinta carrera, os dije ya, bueno, Aston Martin se ha consagrado en ese momento como un equipo de la zona alta, el equipo al que tienen que temer, por si acaso mejoran mucho, es Mercedes, y fijaros luego la mejoría que también han logrado dar. Entonces, si además estos dos jefes de equipo tienen esa no rivalidad, pero que es sana, me refiero, es una rivalidad que es real, que no se llevan extremadamente bien, pero que es sana y que consigue además llevar al extremo a los dos de los mejores equipos, pues yo lo veo más que mejor. Además dice aún así Christian Horner que no es específico en ser de Toto Wolff, sino que la rivalidad también crece con los demás equipos de la parrilla. Lo que dice es anteriormente, sobre todo además también menciona que bueno, que esta rivalidad también viene dada por lo que ellos consiguieron ganar y luego dejar de ganar, luego que Red Bull les consiguiera llegar, todo eso también es por lo que se ha generado esta rivalidad. Lo que dice es, anteriormente ganaron mucho y son un gran equipo y ahora lo estamos haciendo nosotros. Tenemos que no mirar hacia detrás y mirar hacia adelante. No se trata realmente únicamente de Toto, se trata de Ferrari, de Aston Martin, de McLaren, aunque ahora él tiene sus desafíos y dejaré que se concentre en ellos. Así que eso es lo que he hablado, obviamente tiene sus desafíos porque estamos viendo que no es una rivalidad tan fuerte como 2021. 2021 es que se cruzaban por el paddock y la tensión se podía cortar con un cuchillo, pero bueno, que ahora mismo estamos viendo esta rivalidad que tienen entre ambos y eso es lo que nos confirma Christian Horner. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca del futuro de uno de los pilotos españoles que, como siempre comento, yo creo que es la frase que siempre digo cuando hablamos sobre él y cuando hablamos sobre su futuro, porque alguna vez os hemos comentado sobre cómo va su temporada, pero algunas veces os hablamos sobre su futuro y siempre decimos esta frase. Yo creo que ya es mítica cuando hablamos de él y la quiero comentar ya desde el principio del momento del tema. Ojalá llegue a la Fórmula 1, que estamos hablando sobre Alex Palou. Ha hablado acerca de su futuro y las posibilidades de llegar a la Fórmula 1, que desde luego que Alex Palou no ha desvelado nada. Alex Palou tampoco nos da ninguna sensación y tampoco nos desvela, no resuelve las dudas acerca de su futuro, porque es que además literalmente cuando le preguntan sobre dónde estará en 2024 dice que todavía no puede decirlo, pero habla acerca de llegar a la Fórmula 1 y sobre todo lo que él tiene claro es que no va a llegar a la Fórmula 1 y va a llegar a Red Bull,
no va a llegar a la Fórmula 1 y va a estar ganando títulos. Dice que es algo que si acaba consiguiendo llegar a la categoría es algo que se va a tener él mismo que ir trabajando poco a poco cuando llegue, y que lo ve normal, que no hay nadie que llegue de 0 y se ponga a 100, no hay nadie que llegue a esos niveles, siempre tienes que haber un proceso, y por mucho que vengas con el bagaje de la IndyCar vas a tener que pasar por ese proceso. Y dice que además es con más razón porque no vienes de además categorías inferiores de Fórmula 2 y demás, sino que vienes de una categoría externa y van a querer que por lo menos pases por cierto proceso. Eso es lo que nos comenta Alex Palou, que son bastante interesantes las declaraciones que ha dado en una entrevista a Motorsport. Sobre todo habla acerca de ese silly season en la que estamos metidos. Al final todavía no están cerrados todos los huecos de la parrilla, que están cerrados la mayoría para la próxima temporada. Y Alex Palou hasta este momento había estado además también bastante metido en los rumores. Se habló en su día, recordar cuando se hablaba acerca de que Nyck de Vries podía salir de la Fórmula 1, acabó saliendo de la Fórmula 1 y se hablaba de que Alfa Tauri tenía interés en hacerse con los servicios de Alex Palou. Finalmente, obviamente, eso no fue así porque acabó llegando Daniel Ricciardo, pero eso es lo que se llegaba a hablar, y siempre al final yo os he dicho que la opción más viable que tiene no deja de ser acabar llegando a McLaren, aunque es que llegar a McLaren está muy complicado, porque es que tienen a Lando Norris, que Norris tiene contrato por varios años, y tienen a un Oscar Piastri que está rindiendo espectacularmente. Entonces con esos dos pilotos se dificulta muchísimo la llegada de un Alex Palou a la Fórmula 1. Entonces eso es lo que nos llega también a decir, ¿no? Nos dice que bueno, que por ahora son todos rumores, que por ahora no hay nada, pero que además se alegra mucho de aparecer su nombre en esos rumores, porque eso significa que está haciendo bien las cosas, y es que está haciendo una temporada en IndyCar este año espectacular, tiene una grandísima ventaja para llevarse su segundo título. Ya logró ganar en 2021, no lo logró hacer en 2022 y este 2023 se va a llegar sin lugar a dudas ese título. Entonces dice que es que está haciendo bien las cosas y que se alegra muchísimo, pero además habla acerca de, porque siempre se ha dicho de, Alex Palou no es un piloto para llegar a Alfa Tauri, que es el peor equipo ahora mismo de la parrilla, no es un equipo para llegar a Haas. Es un piloto que tiene que llegar y ya estar en un equipo ganador, porque lo ha demostrado en otras categorías. Eso es lo que ha comentado mucha gente, pero realmente no es así, y eso es lo que él llega a comentar. Dice que no hay nadie que pase de 0 a 100, que tienes que pasar un medio proceso. Ahora leemos sus declaraciones, pero eso es así. Al final no hay nadie que llegue y ya esté compitiendo por el título. Y es lógico, porque hay que pasar cierta transición, porque tienen que ver si funcionas. Hay un único piloto recientemente que llegó de 0 y ya estaba compitiendo por victorias, que ese es Lewis Hamilton, pero porque llegó al McLaren de 2007, porque McLaren tenía el mejor monoplaza, era un piloto de su academia, y además se le veía venir obviamente que iba a ser muy buen piloto. Luego ya lo que ha llegado a ser pues ha superado incluso más las expectativas, pero se veía venir que sería buen piloto. Por parte, es el único piloto así recientemente que le ha ocurrido. Alonso tuvo que pasar por Minardi, por ejemplo, y luego además de Minardi tuvo que pasar por Renault en 2003 y 2004, que no era el mejor monoplaza. Sebastian Vettel tuvo que pasar por Toro Rosso por años anteriores y por un Red Bull que no estaba para pelear. Max Verstappen también tuvo que pasar por Toro Rosso, al año le suben a Red Bull, pero tiene que pasar por ahí. Charles Leclerc tiene que pasar por Alfa Romeo. Quiero decir que eso es completamente normal y eso es lo que llega a decir. Y además, sobre resolvernos su futuro, dice que todavía no tiene ni idea, sinceramente, y que no lo puede llegar a desvelar. Esta es una entrevista que le han hecho en Motorsport. Lo que dice es verdad que ahora mismo estamos en mitad de silly season y parece el nombre por aquí y por allí, pero son solo rumores. Es bueno realmente estar ahí, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien, pero sabemos que con un coche top nadie entra de 0 a 100 y menos nosotros, pero eso es lo que os decía antes, de además menos nosotros se refiere a llegar desde una categoría externa, desde la IndyCar, no llegar desde la Fórmula 2. Dice, pero ya veremos si tenemos opciones, si no, si nos cuadra, si es el mejor que tenemos, si no, pero bueno, supongo que tenemos que esperar y ver. La verdad, ya respondiendo a la pregunta de qué es lo que ocurrirá en 2024, dice que la verdad es que no tiene ni idea, sinceramente. Llegar a la Fórmula 1 está complicado, lo más lógico es quedarse en la IndyCar. Yo ya os he dicho que la opción más viable para llegar a la Fórmula 1 no deja de ser McLaren. Veremos si al final acaba abriéndose esa puerta en alguna ocasión. Y sobre el próximo año, lo más lógico además es que compitan McLaren. Ahora mismo este año está en Chip Ganassi, pero sabemos que tenía contrato con McLaren. Le permitieron seguir en Chip Ganassi únicamente porque es que tenía contrato con Chip Ganassi, que creo que para seguir en IndyCar es la mejor opción que tenía, pero es
mala suerte, entre comillas, o como queráis llamarlo, porque el año que viene sí que en teoría va a tener que correr con McLaren, salvo que esto cambie, salvo que lleguen a algún acuerdo. Así que bueno, eso es lo aparte de Alex Palou, y para finalizar el vídeo del día de hoy tenemos que hablar con unas declaraciones de Esteban Ocon. ¿Qué es lo que tenemos que hablar sobre el piloto francés? Pues bueno, Esteban Ocon, en una entrevista que le han hecho desde DAZN Fórmula 1, ha hablado acerca de sentirse esta temporada algo más líder en el equipo Alpine, por además ya su bagaje de varios años en el equipo, por llevar muchos años en la Fórmula 1. Le han preguntado al respecto sobre eso, ¿no? Sobre si se siente un líder en el equipo Alpine, y lo que ha respondido es que siempre se ha sentido como el líder, siempre ha sido el que ha liderado el equipo hacia adelante, su parte del equipo sobre todo, consiguiendo que mejorasen esto o lo otro, consiguiendo que llevasen esta pieza o la otra, y comenta eso, comenta que en Alpine siempre se ha sentido líder. Eso es lo que comenta Ocon. Creo que obviamente van con el tono en el que quieren ir, y creo que todo el mundo entendemos por qué tono van, pero eso es lo que llega a comentar. Desde luego que ahora mismo es el líder, ya no por si lo está haciendo mejor o peor que Pierre Gasly, que podéis opinar lo que queráis. Yo creo que realmente en pautas generales la temporada por ahora la está haciendo mejor Ocon. También puede llegar a ser algo lógico, ¿no? Porque por el hecho de que al final pues es un piloto que ya estaba en la escudería, que tenía también cierto tiempo allí, y que al final lo podía llegar a hacer mejor. Yo sinceramente pensaba que lo iba a hacer mejor Pierre Gasly, creo que lo comenté en alguna ocasión. Bueno, sí, claro, lo comenté en las predicciones de la temporada seguramente. Bueno, en esas predicciones de la temporada seguro que hay alguna cosa que sería gracioso revisar, que lo revisaremos al final del año, ¿no? Pero creo que una de las cosas, porque realmente lo pensaba, si no lo dije ahí, lo pensaba, era que Gasly iba a quedar por delante de Ocon, y por ahora Ocon está haciendo mejor temporada para mí en pautas generales, salvo en contadas carreras, como digo, pero en pautas generales sí que lo está haciendo y sí que está siendo ese líder. Por supuesto, él siempre ha sido el líder, tenemos vídeo de esto, así que ahora vais a oír también ese tono, que lo dice en inglés, pero oír ese tono de Ocon. Desde luego que esas palabras van en la forma en lo que quieren ir, y lo que dice textualmente, para que sepáis lo que dice, aunque está subtitulado, pero para que sepáis lo que dice, es: de alguna forma siempre he sido el líder del equipo, siempre he liderado a mi equipo hacia adelante, diciendo lo que necesito, cuándo podemos hacerlos, si podemos fabricar esta pieza, y siempre he empujado a parte del equipo a hacerlo. Estoy encantado de cómo trabajo con la gente que me rodea y tenemos que continuar así. Eso es lo que ha comentado Esteban Ocon. Esas son sus palabras respondiendo a Miguel Portillo. Ahora Alpine va mejor. ¿Te sientes como el líder del equipo? You know, I was always the leader of the team in a way. You know, I always lead my team to move forward. You know, I need this, I need that. When can we make it? Can we build this part? And I always push, you know, my side of the team to do so, and I'm pleased with how I'm working with the people around me, and I hope it can continue. Sobre esto, además, también me recuerda mucho a esas palabras que dijo Esteban Ocon antes de concluir la pasada temporada, cuando ya se había anunciado, por supuesto, que Alonso se marchaba a Aston Martin. Me recuerda mucho a aquellas palabras en las que Esteban Ocon decía que él era el que hacía todo el trabajo en el simulador. Creo que al final siempre lo ha llevado un poco por ahí, que ese trabajo en el simulador es cierto que al final de la etapa de Alonso en Alpine lo hizo todo él. Él lo llevaba porque lo llevaba haciendo todo ese tiempo, que eso no es así. Pero en la última etapa, sobre todo desde que se anuncia, ¿no?, de que Alonso se marcha a Aston Martin, desde luego que Ocon fue quien hizo todo el trabajo en el simulador. Pero es que eso es completamente lógico, y lo hemos hablado alguna ocasión en este canal. ¿Por qué es completamente lógico? Porque es que si Alonso se marcha a un equipo contranqueante también para el equipo Alpine, no le quieres dar más datos de los que ya recibe, además conduciendo todo el tiempo el monoplaza. No le quieres dejar ver cómo estás haciendo ya para el monoplaza de la próxima temporada, aunque sea únicamente por sensaciones. Entonces, por ese motivo es por lo que al final ese trabajo en el simulador, al final ya de la etapa de Alonso, lo hizo todo Ocon. Pero parece que siempre ha dicho ese tipo de declaraciones, así que bueno, esa es una vez más las palabras de Esteban Ocon, que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto sobre ellas, como estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de los temas que hemos estado hablando en el canal en el día de hoy. Hemos hablado de temas muy interesantes, así que estaré encantado de saberlo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones, si os ha gustado darle un like y suscribiros porque apoyaréis muchísimo al canal, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.